Buenos días. Es un gran placer poder saludar a todos ustedes el día de hoy en esta formación. El día de hoy me gustaría hablarles sobre un tema, yo tengo que ser honesto, sobre lo cual hablo muy poco yo, pero es el tema de las finanzas. Y voy a relacionar este tema con la pandemia de la coronavirus. Y puede ser que tú dices, ¿y qué tiene que ver las finanzas con la coronavirus? Tiene que ver lo siguiente. Por el hecho que todo el mundo está en cuarentena y muchos ya no pueden trabajar y otros no pueden trabajar como antes trabajaban, la verdad es las finanzas se han ido menguando casi por todos lados. Yo lamento decirles, pero también en las iglesias, las finanzas en muchas iglesias se han bajado porque los congregantes no tienen trabajo, no pueden trabajar o trabajan medio tiempo. Y esto afecta hasta la iglesia y hasta los pastores mismos. Entonces, siempre tenemos una pregunta. ¿Y cómo lo hago para sobrevivir? Si las finanzas han menguado y las cosas no son como antes, ¿cómo lo hacemos para sobrevivir en este tiempo de pandemia y de escasez? Y quiero leerles una porción de la Escritura que se encuentra en el primer libro de Reyes, y es el capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 16. Y ahí encontramos lo siguiente. Dice que vino luego a Elías, la palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció, y ya, ahí lo dejamos. Se van a acordar que Israel se dividió, el reino se dividió en 2 grupos. En el norte, lo que llamaban Israel; en el sur, lo que llamaban Judá. Lamentablemente, el reino en el norte, iba de mal en peor debido a la idolatría de Jeroboam y luego después debido a la idolatría de Acab y su mujer Jezebel. En este capítulo que leemos, encontramos en el primer versículo de este capítulo que Elías había hecho un anuncio a Acab y a todos los de Israel, diciendo que no iba a volver a llover hasta que él volviera a decirlo. En otras palabras, de aquí hasta aquí nomás va a dejar de llover y no va a volver hasta que yo lo diga otra vez. Con esto, Dios le dijo: salte de ahí, y él se fue a un arroyo que se llamaba Kerit. Después de un tiempo, el agua del arroyo se acabó
y el Señor le mandó a un pueblo ahí por el Mediterráneo que se llamaba Sarepta. Y le dijo, vete a Sarepta, porque yo he mandado una viuda allá que ella te cuide, que te sustente ya en este tiempo en sí de sequía y de hambruna. Se va él. Cuando llega literalmente a la puerta de la ciudad de Sarepta, sale una mujer viuda. Y esta mujer viuda sale y comienza a buscar palitos. Y él la ve y le dice, por favor, tráeme una copa de agua para que yo pueda beber. Y entonces ella lo vio, comenzó a irse. Y luego él dice, oye, y no solo, por favor, una copa de agua para beber, pero también tráeme un bocado de pan. Y en esto la mujer se detuvo y dijo, Señor, no tengo un bocado de pan. Lo único que yo tengo en la casa es un puñito de harina y un poco de aceite. Y ahorita yo estoy buscando palos porque quiero cocinar esto y hacer un bocado de pan para que mi hijo y yo lo comamos y después vamos a morir. Cuando Elías oyó esto, le comenzó a decir cosas muy importantes. Y él dice aquí en el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Él dice, yo entiendo, pero ve y hazlo de todos modos. Dice, antes de que tú prepares esto ya para morir, dice, tráeme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la leña. Luego el versículo 14 él dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Les voy a confesar mis pecados. Yo he escuchado tantos sermones a lo largo de mis años de cristiano, abusando de este texto para defraudar a la gente de la iglesia y por sobre todas las demás personas a los pobres, que la verdad es, han habido momentos que he dicho, yo voy a sacar esto de la Biblia, porque se ha abusado tanto. ¿Por qué? Porque no falta que pase un charlatán por acá y dice a todos, si ustedes a mí me dan, como ella dio al profeta Elías, si ustedes a mí me dan, Dios les va a prosperar, Dios les va a bendecir. Y yo digo, está manipulando a la gente debido a su necesidad, conforme a su dolor. Es un charlatán. Yo digo, ay Señor, que la tierra le trague, por favor, y entre más pronto mejor, y que la tierra tenga dientes. Ya, que le acabe. Pero el día de hoy estuve leyendo este texto y comencé a pensar un poco más en lo que Elías le dijo. La mujer estaba en malas condiciones. Tenía un puño nomás de harina y un poco de aceite. Las cosas estaban tan malas que su manera de pensar era, voy a hacer un pan más, lo voy a compartir con mi hijo y ahí morimos. Ya hemos llegado al fin, no hay más, no hay nada que podemos hacer, la situación es agobiante y entonces pues vamos a hacer el último pan y morimos. Justo cuando ella estaba pensando en esto, llega Elías. Yo no creo que fuere por error ni por coincidencia que Elías llegó en este momento. Dios le mandó y él llegó justo al tiempo cuando esta mujer ya se había desesperado, en verdad. Ya dijo, ya no hay esperanza, comamos el último y muramos. Pero Dios le llevó allá a Elías no solo para darle esperanza. Dios le envió allá para darle la llave de cómo quedarse en lo que voy a llamar una provisión continua, un fluir continuo de lo que ella necesitaba de día en día para sobrevivir la sequía y la hambruna que ahí estaba.
Yo me imagino que ella en algunos momentos había dicho a sí mismo, ¿qué voy a hacer? Tengo mi hijo aquí, tengo esto acá. Y no dudo que muchas veces ella decía a sí mismo, ¿qué voy a hacer? Y no dudo que en momentos hasta que había alzado la voz a Dios diciendo, Dios, ¿qué hago? Y aquí cuando ella ya no veía camino y creía que pues ya se acabó todo, me voy a morir, de pronto llega Elías. Y Elías llega y le da la llave de cómo superar, de cómo sobrevivir lo que era su situación. Y ahora me van a perdonar por lo que voy a decir. Pero la llave que él le dio era la llave de dar. Y uno dice, ay hermano, tú también eres un charlatán. No, 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 no. Escucha lo que dijo. Dijo él aquí, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como él dijo. ¿Qué estaba diciendo? Yo sé que estás al fin del camino, yo sé que estás al punto de desmayarse si no morir, yo sé que no hayas el camino. Y Elías dice, nada más haz esto. Primero que nada, dame a mí un pan. Pues, ¿quién era Elías? Era un profeta, era un representante de Dios. Dios le había enviado allá, claro, vuelvo a decir, con la finalidad de ayudar a esta mujer, de auxiliar a esta mujer, para darle a ella la llave de cómo podría sobrevivir en este tiempo. Y la neta es, se nos hace un poco contradictoria, un poco raro. No tiene nada, menos lo que tenía. Y él dice, si tú me das de esto, Dios va a multiplicar lo poco que tú tienes y al fin de cuentas vas a sobrevivir esto. La única manera en que ella podría sobrevivir no era por apretar lo poco que tenía, sino era por dar de lo poco que tenía, con la finalidad de creer que si ella daba a Dios, por dar al profeta, a Dios, que Dios le iba a dar a ella. No estaba quitando la vida de esta viuda, sino lo que estaba haciendo Elías era que le estaba dando la llave de cómo sobrevivir en medio de esta sequía y esta hambruna. Yo sé que esto se nos hace muy contradictorio, se nos hace ilógico, se nos hace a lo contrario de lo que creemos. ¿Cómo es si no tengo nada o casi no tengo nada voy a dar? Pero la Biblia sí dice, dad y qué, se os dará. Nosotros muchas veces, cuando hay mucho, decimos sí, amén. Pero cuando hay poco, como que no estamos seguros que creemos esto. Pero él dice, dad y se os dará. Yo quiero decirles algo. Dios a todos nosotros nos quiere ayudar en medio de esta crisis, de esta pandemia, en medio de escaseces y dificultades. No hay un hijo suyo que él no quiere ayudar. Pero siempre Dios tiene sus instrucciones y sus maneras de hacer las cosas que muchas veces son contradictorias a lo que tú y yo podríamos pensar, pero debemos recordarnos de algo, de tal como el cielo está por arriba de la tierra y está más alto que los cielos arriba de la tierra, en sí son los pensamientos de Dios. Él piensa de una manera muy diferente que nosotros. Yo creo que realmente lo que estaba diciendo aquí el profeta es, da lo que tú tienes y Dios te cuidará. ¿Crees que Él lo puede hacer? ¿Crees que te puede sostener? Y cuando no creemos esto, pues no damos, pero si creemos, damos. Ahora, yo quiero mencionar 3 cosas importantes para poder sobrevivir en este tiempo de crisis
sobrevivir económicamente hablando. Por favor, número 1, no debemos dejar de diezmar. Yo sé que algunos no diezmaban antes y a lo mejor no van a diezmar después. Pero yo estoy hablando a ustedes que diezman. A ver si no tienen esa tentación que les voy a mencionar. De pronto vienen problemas, escaseces y necesidades y solo tienes tu diezmo en la mano. Ay, pues iba a dar mi diezmo, pero pasó esto y pasó y pasó. Y luego, ¿qué pasa? Tomamos el diezmo y lo usamos para otras cosas. No digo que no son cosas lícitas, pero realmente no estamos haciendo las cosas en la manera que Dios nos ha dicho. Y entonces yo creo que Dios dice, dad y se os dará. Si yo doy mi diezmo, Dios me va a dar. Así es la Biblia. Pero si de pronto yo me lleno de temor y no doy mi diezmo y lo guardo, y al fin de cuentas para tapar un hoyo, al fin de cuentas me estoy desenchufando, me estoy desconectando. Yo quiero decirles honestamente que en este tiempo de escasez tenemos que ser más fieles que nunca en dar. Y número 1 es nuestros diezmos. Yo voy a decir algo tal vez raro, pero yo creo en los momentos de escasez, en los momentos de dificultades, debemos ser más fanáticos que nunca en cuanto al diezmo. ¿Por qué? Porque es nuestra línea de vida. Es en sí lo que nos va a salvar el alma, si puedo decir esto. No podemos hacer esto, porque si yo dejo de diezmar, estoy cortando lo que es en sí el lazo, voy a decir, la conexión con el cielo, porque Dios dice, si diezmo me va a honrar, dice, dad y se os dará. Y si yo corto esto, ya me corté de la ayuda del cielo. Y entonces, número 1, tenemos que dar el diezmo. Número 2, escuchen lo que voy a decir. No podemos dejar de dar a las misiones mundiales. Yo he sido misionero por 41 años y yo he visto, porque lo he sufrido, que cuando las cosas se ponen difíciles, lo que pasa es que las iglesias dejan de dar a las misiones. Y en esto, pues obviamente el misionero sufre, pero otra vez la iglesia se está quitando o cortando realmente de una fuente grandísima de bendición. ¿Saben ustedes cuál es el anhelo más grande de Dios ahorita en esta época en la cual vivimos? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Si hay escasez, si hay abundancia, el propósito de Dios no cambia. Dios quiere alcanzar a las naciones con el mensaje de su Hijo Jesucristo. Y entonces, al fin de cuentas, no dice, id y predicad cuando hay abundancia, pero no se vayan cuando hay escasez. Su palabra es igual, id y predicad el evangelio. Y cuando nosotros, como iglesias y como pastores, nos caemos en problemas económicos y ya dejamos de ofrendar para dar a las misiones, primero, voy a decir esto, estamos dejando bailar a algunos misioneros que nosotros mismos enviamos y diciendo estamos por detrás, te apoyamos, pero a la hora de la hora no. Y yo sé que Dios los cuidará, pero yo no creo que a Dios le va a agradar tanto que los abandonamos. Y yo creo que necesitamos esforzarnos para seguir dando a las misiones. Voy a decir lo siguiente. Tu diezmo va a estar conforme a tus ingresos. Si antes tú diezmabas 4,000 pesos, pero ahora ganas 4,000 pesos al mes, pues tu diezmo solo es de 400 pesos. Pero tú y yo, si hemos hecho un compromiso con algún misionero, mira, te voy a dar tanto, te vamos a enviar tanto, debemos cumplir con nuestra palabra. Yo sé que es de sacrificarnos, yo sé que nos puede hacer doler, yo sé que muchas cosas pueden pasar, pero te quiero decir algo. Si tú y yo nos mantenemos fieles en nuestra palabra, seguimos dando a las misiones,
Si tú y yo seguimos colaborando con Él en lo que es la misión más importante del momento, porque hoy es el día de la salvación y un día de estos ya no va a haber día de la salvación. Hoy es el único día cuando se puede predicar el evangelio y alcanzar a las naciones. Al fin de cuentas, tenemos que entrar, y si hacemos esto, Dios se va a agradar de nosotros y Dios nos va a ayudar. Yo creo en ocasiones cuando dejamos de diezmar o dejamos de dar a misiones, estamos cortando nuestras propias venas. Ya estamos cortando las venas y toda la sangre de vida se nos sale. ¿Por qué? Porque ya no estamos colaborando ni honrando a Dios. No cortes a los misioneros. Sigue honrándoles, sigue apoyándoles, porque su situación es peor que la tuya. Tú estás en tu país, tú estás entre parientes probablemente, pero quién sabe en dónde estén ellos. Ya a lo mejor entre caníbales en una isla en el Pacífico, quién sabe. Y al fin de cuentas, no podemos hacer esto. Y yo creo que en ocasiones, fíjense lo que voy a decir, cuando viene una escasez así y comenzamos a pensar en cortar las misiones, me hago la pregunta, ¿será que Dios está probando mi dedicación a esto? ¿Será que Dios está dedicando qué tan convencido soy yo en cuanto a las misiones? ¿En verdad será que Dios me está probando en cuanto a la prioridad de las misiones mundiales? Yo estoy hablando de cómo sobrevivir. Dice Pablo, yo sé cómo vivir en abundancia, yo sé cómo vivir en escasez. Estoy hablando ahorita de cómo vivir en escasez. Es por dar. No podemos dejar de diezmar. Yo creo que a todo costo tenemos que continuar con nuestros compromisos misioneros. Y en el tercer lugar, óiganme muy bien lo que voy a decir. No podemos olvidarnos de los pobres y de los necesitados. Y yo les voy a decir, muchos de estos pobres y necesitados no se encuentran en la iglesia, se encuentran en la esquina, se encuentran quién sabe en dónde, en cuál lugar. Y no podemos olvidar de dar a ellos. Voy a decir algo. El diezmo viene por obediencia. El ayudar a los pobres y a los necesitados viene por compasión. Gracias, el hermano Juan, el hermano Andrés están haciendo un esfuerzo para proveer despensas a muchas personas y yo digo amén. Pero voy a decir esto, muchos de nosotros podemos tener un vecino, un conocido, un quién sabe quién, que pues no va a la iglesia no sabe de él y ahí están. No son cristianos. Pero hay momentos, la neta es, que un pedazo de pan demuestra más el amor de Cristo que predicarle un sermón a este cuate. ¿Por qué? Porque ahí están sufriendo, su familia está sufriendo. Y de pronto algo así tangible, sí les puede hablar muchísimo del amor de Dios, pero también tenemos que recordar la parábola de Jesús ya en San Mateo 25 en cuanto al fin del mundo y cuando me viste desnudo, pues ya en que vestiste a uno de estos. Y cuando me viste hambriento, pues en que diste de comer a uno de estos. Y cuando te vimos en la cárcel, pues cuando fuiste a visitar a los que estaban en la cárcel. Es una parábola bastante pesada, pero se trata de lo que es el amor, se trata de la compasión. Yo les voy a decir la verdad. Si tú y yo seguimos diezmando de lo que tenemos, si tú y yo seguimos apoyando a las misiones mundiales, si tú y yo seguimos ayudando a los necesitados, yo sé que no podemos ayudar a todos, pero Dios puede cargar tu corazón y te puede decir, ve y ayuda a esta persona. Y claro, es conforme a lo que nosotros tenemos. Pero si Dios nos manda a ayudar a una persona, es porque Dios quiere ayudar a esta persona. Dios quiere hacer algo en la vida de esta persona. Y yo creo que esta mujer era una viuda, dice la Biblia, con Elías. Era una viuda, parecía que en un entonces estaba, que tenía sus medios, que tenía su nivel de vida. Muere su marido, luego ahí está con su hijo y viene una sequía y una hambruna y cree que se va a morir. Quiero decirles algo. Hay muchas madres solteras
en la ciudad en donde tú vives que están luchando. Hay muchos ancianos que están luchando. Mi esposa me citó una cifra hoy que me espantó, que dice el gobierno que el 40% de los ancianos en el estado de Michoacán han sido abandonados. Yo digo, ¿qué? ¿Cómo es posible? Un anciano abandonado. ¿Quién le va a cuidar? Pues yo creo honestamente tenemos que abrir el corazón y la mente. Tenemos que mirar y decir, Señor, ayúdame porque a mí me va mal, pero a este cuate le va peor. Y si damos, Dios a nosotros nos dará. Nosotros seremos saciados en lo que falta, pero hasta que nos dará más para dar a otros. Quiero decirles algo, no hay otro gozo mayor en este mundo, aparte de ganar un alma. No hay otro gozo mayor que ayudar a una persona que está absolutamente destituida. No hay otro gozo, y te voy a decir por qué. Porque cuando hacemos esto, Dios en nosotros se goza. Dios en nosotros se alegra. Y de pronto nosotros no podemos contener este gozo, porque es un gozo que Dios tiene en ayudar a esta persona y es un gozo que Él tiene en nosotros mismos por haber ayudado y por haber sido como Él. Entonces aquí encontramos a esta mujer con su gran necesidad y Elías dice, mira, antes que hagas cualquier otra cosa, con lo que tienes, el poco que tienes, prepárame un pan, por favor. Y uno dice, vaya, qué egoísta. Qué egoísta. Pero no era egoísta. Había sido enviado por Dios para enseñarle a esta mujer qué hacer para poder sobrevivir durante la sequía y la hambruna. ¿Saben ustedes qué hizo esta mujer? Ella hizo lo que dijo Elías. Y es por eso el versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Yo sé que muchos predican, da al Señor y Él te hará rico. Pues lo que veo aquí es que Él sostuvo a esta mujer todos los días de la sequía. Me hace pensar en Israel cuando estaban en el desierto y el maná caía de día en día, pero el día que entraron en la tierra prometida, ya no había más maná. Cuando por fin llovió en Israel, pues se acabó el trato especial aquí en cuanto al aceite, en cuanto al pan. Pero Dios estuvo con ella. Mis hermanos, voy a decir algo feo. Si no queremos hacer lo que Dios dice, no tenemos derecho de quejarnos. Si hacemos lo que Dios dice, nunca vamos a quejarnos porque Él va a cumplir con su palabra y va a proveer para nosotros. Es un secreto que está diciendo, es una llave que nos está diciendo. Está diciendo, yo te voy a decir de cómo salir a flote en medio de todo esto. Yo me imagino que algunos ahorita se les están dando alas como, ya en un mes más se termina todo esto. Pueden haber cambios, pero no vamos a estar restaurados a donde estábamos antes ya por mucho tiempo. Y todavía vamos a estar andando en una sequía, en una hambruna de necesidad que esperamos que se va a mejorar, pero quién sabe cuándo y a qué grado. Tenemos que aprender lo que la Escritura dice y hacerlo, porque si hacemos lo que hizo esta mujer, al fin de cuentas vamos a salir bien. Yo sé que hay muchos charlatanes y uno dice, ¿y qué pasa cuando pasa un charlatán y va pelando a un pobrecito? Lo que yo creo es, si el pobre es inocente, sincero en lo que hace, para agradar a Dios, Dios a él le va a cuidar, porque su motivo era correcto. El charlatán tendrá que rendir cuentas a Dios por lo que él ha hecho en abusar de la gente.
Pero ya con esto llegamos al fin de nuestra lección para el día de hoy. Es un gusto saludarles, pero vuelvo a decir, cuando Elías llegó allá, Dios le había enviado para dar una provisión para ella, pero de enseñarle de cómo abrir realmente las llaves del cielo para que le pudiera caer lo que era en sí, lo que ella necesitaba. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y este tiempo. Señor, bendice a los que ayudan. Nos estás desafiando a creer, desafiando a ser más valientes, más confiados en ti. Ayúdanos a hacer esto. Y si hacemos esto, tal como Pedro anduvo sobre las aguas, nosotros también andaremos sobre las aguas de la coronavirus y llegaremos al otro lado en buenas condiciones. Bendice a tus líderes y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.